Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, esperando que todos estén muy bien el día de hoy, sobre todo para que podamos iniciar en este día un tema de gran relevancia y sobre todo tema olvidado. Y muchísimas gracias por estar aquí. Este tema se suma y gracias sobre todo al gran apoyo que nos está ofreciendo en este tipo de sentidos River Farmix y sobre todo a todo su equipo que está detrás de esta gran plática y sobre todo decirles a ustedes que sean bienvenidos y bueno, cualquier duda, por favor, no duden en contactarme. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona en lo particular y este tema es precisamente el manejo de las lesiones por presión y sobre todo cuál es su manejo y tratamiento y además le anexé un poquito más en un tema que es la fragilidad, sobre todo porque de gran relevancia e importancia la fragilidad se suma a ellos como gran parte de un esquema de identificador en cuanto a la aparición de estas lesiones, ¿no? Sobre todo porque estamos empezando a tender hacia la discapacidad, ¿no? Ya que en el sentido mucho más estricto debemos de tener conciencia que nuestros perros o nuestros gatos envejecidos van teniendo una gran pérdida de masa muscular, gran pérdida de la vitalidad y sobre todo vamos teniendo alteraciones circunscritas a nivel sistémico y que repercuten precisamente hasta en el entorno más grande de nuestro órgano más sensible que es la piel, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, dándoles esta breve reseña, quiero agradecerles muchísimo, como bien lo mencionaba, a River Pharma Pets. Recuerden que la inspiración es el bienestar de las mascotas y para eso están aquí, para poder ofrecer un conocimiento muchísimo más exhaustivo, que resuelvan dudas. Y aquí yo siempre lo que he mencionado y que he logrado entender es que debemos aprender, reaprender y sobre todo desaprender gran parte de las cosas que en algún momento nos enseñaron y que a lo mejor no estuvieron al todo adecuado, ¿no? Bien, Claude Bernard decía, el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra, ¿no? Siempre es bien importante destacar que al final de cuentas logramos en cierta medida tratar de entender y comprender lo que le sucede a nuestros pacientes y gatos viejos, pero desgraciadamente hoy en día hasta ni en humanos pues se comprende al 100% lo que sucede, ¿no? Porque estamos hablando de entornos un poquito más sociales, físicos, mentales y sobre todo esto en conjunto a la parte integrativa, ¿no? Desde épocas ancestrales, siempre de manera importante e imparcial, lo que tratamos de buscar al crear esta rama de la ciencia médica más exhaustiva es precisamente buscar el buen bienestar y no la eterna juventud, sino que básicamente nos vamos a ir rediseñando conforme pase el tiempo y en este rediseño se va dando gracias a que nosotros empezamos a tener mecanismos homeostáticos mucho bien definidos que posterior a un proceso ya exhaustivo de envejecimiento vamos generando un progresivo y decadente desorden molecular en donde el proceso va a generar, dado un gran cambio en nuestra parte física o social, ser vulnerables, ¿no? Y entre estas vulnerabilidades es en donde desgraciadamente podemos ser predados. Si estuviéramos hace 100 años viviendo, pues bueno, estas predaciones eran un poquito más difíciles o no nos llegaban a generar tanto este problema porque desgraciadamente la longevidad era mucho menor en algunos actores o sociales, ¿no? Pero hoy en día, ya que tenemos gracias hacia esta parte médica, pues tendemos muchísimo a ser
mucho más longevos gracias a estos mecanismos homeostáticos que gracias a los cuidados, a la dieta, a la parte médica de forma, vamos a llamarle preventiva, tenemos la sobrevivencia en condiciones un poquito adversas, ¿no? Y es por eso que nuestros mecanismos se han vuelto mucho más firmes a tal grado de que mantenemos este equilibrio, ¿no? Esa es la naturaleza humana o la naturaleza que somos en gran parte mediados a través de esta, para no llegar tan rápido a esta vulnerabilidad, ¿no? A lo que quiero llegar con todo esto, hablando de fragilidad y vulnerabilidad, y después vamos a ir tocando esta parte de por qué es muy destacable mencionar que somos predados fácilmente aún con estas lesiones por presiones, porque estamos empezando a reconocer que hemos empezado a tener un desorden molecular en estas reservas homeostáticas, en donde se pierde este mecanismo fisiológico. Y de alguna otra manera, el punto crítico clave de deterioro es cuando desgraciadamente nos enfrentamos a los pacientes viejos ya en un episodio de incapacidad, de ciertos problemas de cambios conductuales, donde hay poco movimiento, donde hay vocalizaciones, donde hay otro tipo de signologías o que en su momento también se expresan desgraciadamente en el perro o en el gato hasta con pérdida de masa magra. Y esto de alguna otra manera es donde hemos claudicado y fallado y desgraciadamente hemos tenido una invalidez e incapacidad hasta inclusive en el tiempo del diagnóstico, ¿no? Y que desgraciadamente pues esto nos está forjando como un deterioro importante, ¿no? La reserva homeostática es precisamente, ¿no?, la capacidad que tiene cada organismo para poderse defender del medio ambiente y restablecer un equilibrio funcional. Y de alguna otra manera esto se llama competencia fisiológica. Si en un momento dado nosotros estamos en un equilibrio constante, con el tiempo obviamente van a disminuir nuestras reservas homeostáticas, ¿no?, a tal grado que nos volvemos un poquito más frágiles en el sentido o vulnerables, ya sea por una carga genética abatida, en donde se expresen estos genes de formación de una enfermedad temprana o a mediana edad, o sobre todo ya por el uso o el abuso de algunas sustancias que de alguna otra manera pueden mermar nuestro estilo de vida, ¿no? Y sobre todo, pues al final de cuentas, también debemos de definir que tenemos enfermedades crónicas, que esto puede generar alteraciones y esto contrapónganlo también con nuestros perros y nuestros gatos, ¿no? Si existe una desnutrición, si desde el inicio este perro gato viene de la calle y fue rescatado ya en etapas un poquito más adultas, o estuvo siempre enfermo y que de alguna otra manera favoreció que estas reservas pudiesen haber tenido una repercusión importante sobre el estilo de vida que realmente no fue tan saludable, va a mermar esta vulnerabilidad, generando problemáticas de manera imparcial a nivel fisiológico, donde estas reservas que de alguna otra manera son la capacidad que tiene para poderse defender el organismo ante estas situaciones está totalmente abatida, ¿no? A lo mejor tuvo fractura nuestro perro y nuestro gato y dentro de estas fracturas tuvo lesiones dermatológicas y que de alguna otra manera no fueron tratadas, el aspecto funcional va a ir mermando, generándome alteraciones físicas y sobre todo también en la parte emocional y mental, pues básicamente son perros de poca socialización, ¿no? Y gatos que de alguna otra manera también son bastante, como le diré, como muy reactivos a situaciones en donde el paciente pues no necesariamente logra un equilibrio un poquito más adecuado, ¿no? Entonces a eso yo le llamo reservas homeostáticas o el equilibrio homeostático.
Entonces, teniendo alteraciones musculoesqueléticas, hormonales, inmunes, procesos inflamatorios y sobre todo otro tipo de enfermedades, a eso les voy a llamar fuerzas de alguna otra manera externas, ¿no? Si en esta gráfica vemos los mecanismos homeostáticos en donde son cambios fisiológicos que de manera normal puede llegar a tener. De manera natural, este modelo funciona bastante bien para una persona que medianamente hoy en día ha sido y perro y gato tienen una vida exitosa o envidiable, ¿no? Y modelos de enfermedad básicamente que son las fortalezas que nosotros tenemos, ¿no? Para claro ejemplo, perros y gatos que tienen enfermedades y lo vemos muy claro, ¿no? Modelos de enfermedad en pacientes jóvenes. Por predisposición racial ahí tienen una fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, si vemos Rottweiler, que son más predisponentes a enfermedades de tipo viral, como el parvovirus, o gatos con leucemia viral felina a temprana edad, si logran tener un equilibrio hemostático significativo, va a lograr a que el paciente mantenga básicamente, ya sea por una resiliencia, una muy buena opción para poder sobrellevarle. Hay ocasiones en las que desgraciadamente no cumplen esta función y desgraciadamente pueden cumplir en este mecanismo abatido, ¿no? Cuando hay edad un poquito más y han sobrevivido a esto, ya sea perro, gato, humano, pues desgraciadamente pues, ¿a qué quiero llegar con todo esto, no? Que nosotros estamos mayor cargados de estas vulnerabilidades, ¿no? Y dentro de esta conciencia de vulnerabilidades, voy a hablar específico también de la parte física, social, mental, y en esto es a donde voy a aterrizar, ¿no? Donde parte del desarrollo de la fragilidad es precisamente que nosotros tengamos fortalezas físicas, sociales y sobre todo también de tipo medioambiental, ¿no? En donde detectemos de manera normal cómo está el equilibrio musculoesquelético, cómo está la pérdida de la masa muscular, cómo está su dieta, cómo está su entorno médico para que la incapacidad y la discapacidad que normalmente llegamos a tener el diagnóstico en medicina sea lo más retrasado al 100%, ¿no? Entonces, las reservas funcionales máximas y dependientes, pues vamos a hacerlas de acuerdo, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, vamos teniendo lesiones. Para esto es muy importante que nosotros vayamos describiendo. Si yo tengo una herida y es más sencillo, si no tengo ningún tipo de comorbilidad o enfermedad, es más sencillo en este claro ejemplo que pueda yo mejorar una condición de cicatrización, no importa los tipos de cicatrizaciones que yo vaya a tener. Si llega a ser un poquito más avanzada la edad y empiezan a haber factores un poquito más estresantes, como enfermedades crónico-degenerativas, el uso y el desuso de algunas sustancias como el alcohol, el tabaco, o en el caso de los perros, no tanto el alcohol, el tabaco, o como este tipo de anormalidades como situaciones de calle, enfermedades, mala dieta, o inclusive también algún tipo de enfermedades dermatológicas tratadas de una manera anormal pueden desarrollar que incluso su proceso de recuperación sea un poquito mucho más lento, ¿no? Y conforme llegamos a una edad un poquito más avanzada, es obvio que va a haber cambios importantes dentro de un proceso fisiológico a nivel de la piel, ¿no? Entonces, y de otros órganos y sistemas. Entonces, para mí es muy importante que ustedes reconozcan esta parte, ¿no? La parte sutil y pura, ¿no? Es donde vamos a ir reconociendo. Para ir entrando un poquito más en detalle, debemos de reconocer que nuestros pacientes viejos tienen una composición corporal alterada, estado cognitivo y afectivo alterado y su estado funcional, ¿no? Por eso debemos de desarrollar algo que se llama evaluación gerontológica, ¿no? Recordando cada una de estas vertientes, donde hay una disminución de las reservas fisiológicas, trabajamos con procesos polipatológicos, hay un delicado equilibrio interno y con el medio ambiente, y desgraciadamente no debemos de atribuir todas las molestias al envejecimiento, ¿no? Aquí
Hago referencia a algo tan relevante e importante, que es dentro de esta valoración gerontogeriátrica integral, es la referencia a detectar una serie de enfermedades con gran prevalencia en animales, humanos y no humanos, ¿no? Y que de alguna otra manera pueden ser el origen de la incapacidad funcional o social. Por lo regular, estos aspectos o sindromáticos o anomalías sindromáticas, perdón, pueden generar condiciones de salud multifactorial propias de la edad y como una consecuencia de la acumulación de deficiencias en múltiples sistemas, lo que hace al paciente mayor vulnerable. Una vez que aparecen, repercute negativamente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y sobre todo dependemos mucho de los cuidadores, ¿no? El aislamiento social precisamente, ¿no? Porque desgraciadamente estos componentes sindromáticos pueden repercutir generando un aislamiento y zonas de institucionalización en los adultos, o en el caso de los perros y de los gatos, aislamiento social, o repercuten en el tardío que lleven a un conocimiento de un paciente envejecido, ¿no? Entonces, estas son los síndromes geriátricos o manifestaciones de enfermedad. ¿Cuáles? Pues bueno, pues entre ellas aparecen precisamente, ¿no? Si ustedes reconocen este tipo de síndromes, hablamos desde la anorexia, trastornos de la alimentación, alteraciones del sueño, trastornos de la mancha, y entre ellas aparece lo que es las úlceras por presión, o ya modificada la nomenclatura, así lo manifiestan ya los eridólogos, en donde ya conocen a este tipo de manifestaciones. Y ahorita les voy a explicar el por qué mencionan las lesiones por presión como una manifestación sindromática geriátrica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede repercutir en el aspecto social, físico y mental, que en este tipo de sentidos, si lo reconozco como una parte, vamos a llamarle humano, vínculo humano-animal, pues puede generar afecciones y a veces pueden estar comunicados, ¿no? Imagínense que un perro o un gato tiene problemas para poder caminar y esto secundario a una enfermedad articular degenerativa que normalmente la vamos reconociendo y tratando de manera primaria con algunos fármacos, con terapias físicas, y que a su vez esto esté generado con poco movimiento, es decir, mucha medicina, poca atención, y que desgraciadamente el perro pueda tener, recuerden que un animal necesita movimiento, ya sea humano o no humano, y este movimiento se refiere a que caminemos, que podamos estar libremente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos sencillamente es que este perro o este gato que está con una manifestación de enfermedad propia pueda de alguna otra manera desplazarse. Y si llegamos a la discapacidad, vamos a tener como consecuencia una cascada de o modelos de cascada de enfermedad en donde va a desencadenarse el que si yo llego a tener dolor, podemos llegar a tener poco movimiento, poco apetito, y a su vez de ese poco apetito vamos a encontrar también un abatimiento de la función, y dentro de este abatimiento de la función podemos llegar a encontrar, imagínense que un perro o un gato no se puede mover, se está arrastrando o sencillamente está postrado, y en esta postración podemos llegar a encontrar precisamente durante este espacio de tiempo que el paciente tenga la formación de estas lesiones por presión e inclusive secundarias a que pues el perro o el gato necesita salir a orinar o a defecar, y si no tiene las condiciones, la orina es una de las limitantes para una recuperación en este tipo de pacientes, porque si se moja la piel, recuerden que la piel está abatida también ya en sus funciones físicas, fisiológicas normales, donde está más delgada y se ha perdido masa muscular, pues puede generar básicamente que tengamos una mala
eh, cicatrización secundario a que ya existen lesiones, ¿no? Si de por sí también, no quiero saberlo así, pero imagínense que ustedes de repente, bueno, pues, les llega a ganar un poquito el baño y todo eso, pues, ¿qué sucede, no? Rápido nos cambiamos y todo, pero así ya sentimos la incomodidad, ¿no? Y si dejamos tantito este tipo de secreciones, pues llegan a irritar, ¿no? Entonces ahora imagínense un perro, un gato o un humano que tenga constantemente este tipo de secreciones de eliminación, pues ¿qué va a pasar? Pues que desgraciadamente va a generar una irritación, un problema a nivel de la piel dermatológico, irritación, procesos inflamatorios. Y si con esto pues llegamos a generar que desgraciadamente pues se genere un tipo de irritación, pues podemos llegar a formar las lesiones, ¿no? Porque se va generando el cizallamiento del movimiento del perro o el gato con el sitio de frotarse con una base y esto genera un problema condicionante, ¿no? Entonces la lesión por presión puede estar secundaria a lo que yo les decía, ¿no? Puede ser secundaria al dolor y esto puede estar asociado también a otro tipo de manifestaciones, como se los acabo de dar como modelo, claro ejemplo de esto, ¿no? Las lesiones por presión o úlceras por presión representan un problema frecuente en nuestros pacientes envejecidos y son resultado de algunos cambios relacionados con circunstancias mórbidas, desgraciadamente vinculadas a la incapacidad para poderse movilizar y generan un agotamiento, desequilibrio de la reserva homeostática, ¿no? La aparición frecuente de estas lesiones en este grupo de edad siempre ha merecido una gran atención. Si bien el conocimiento de su prevención y control es escaso, por lo general la evolución es tórpida, ¿no? Que quiere decir que las lesiones suponen frustración, agotamiento y desesperanza por parte del personal, ¿no? Imagínense anteriormente, donde este tipo de lesiones no las tratabas o las tratabas de manera mal o erróneamente, ya sea con fármacos o sustancias que en vez de generar una solución, generabas una irritación o una mala cicatrización y no tomabas en cuenta las otras comorbilidades que aunaban a esto, la desesperación del cliente o del familiar y hasta del mismo paciente porque generaba, ¿no? E inclusive también pues bueno, desgraciadamente estas lesiones por presión son lesiones consecutivas, en particular a la presión, bien lo menciono, imagínense que tenemos de alguna otra manera no controlada y desmedida una formación de lesión que está generada por un cizallamiento, un movimiento dentro de la unión de por lo regular se forma en una parte de superficie de la cama con piel, capilar y hueso. Imagínense que esto, donde existe una prominencia ósea, y dentro de esta prominencia ósea hay un lecho capilar. Y si existe este lecho capilar, pues al final de cuentas está la piel, que de alguna otra manera, conforme vamos envejeciendo, se hace muchísimo más débil, más laxo y que genera cambios. Entonces, si no se mueve el paciente, este lecho capilar que normalmente debería de tener una cierta distancia e irrigación, se va generando conforme va teniendo cambios significativos, se reduce habiendo una poca irrigación sanguínea, poco acolchonamiento de la piel, un proceso inflamatorio en la superficie de la piel, entre la epidermis, la dermis, y esto genera que básicamente pues tengamos una poca irrigación sanguínea, se lesione la piel, se humedezca precisamente porque existen, recuerden, cuando existe la liberación de sustancias como la reparación de un tejido por el ácido araquidónico, ya sea por la ruta de prostaglandinas, puede generar ya sea la llegada
en ocasiones de factores de reparación o de las ciclooxigenasas, precisamente para promover la aparición de células que puedan reparar el tejido. Pero si aunado a esto tenemos poco capilar que pueda inervar o irrigar la superficie de la piel, pues de alguna otra manera vamos a estar disminuido la llegada de estos mediadores celulares para poder favorecer el proceso de cicatrización. Y esto genera básicamente que tengamos una apertura de la piel secundario a un proceso inflamatorio agudo, donde hay dolor, color, dolor, rubor, tumefacción, lo que nos enseñó Virchow en las 5 estrategias del proceso de la inflamación. Y sobre todo, ¿no? Dichas lesiones son agudas, prevenibles y pueden producirse, imagínense, de 1 a 2 horas tras una presión sostenida. Se ha visto de que son de 55 a 65 milímetros de mercurio, casi siempre en la piel que recubre estructuras óseas prominentes y en individuos, vuelvo a lo mismo, vulnerables, frágiles o en estado de salud deteriorado. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, en muchos países ya existe una buena base de datos, ¿no? No me va a tener hasta aquí, pero sí recordando que en México sí es gran parte de conocimiento poco tratado este tipo de bases y asimismo poco difundido, sobre todo porque lo dejamos por alto. No hay un proceso de zona hospitalaria que esté diseñado precisamente para la prevención, para el desarrollo y sobre todo para la atención de este tipo de pacientes envejecidos. Si de por sí en perros y en humanos está poco difundido, ahora imagínense, ¿no? En perros y gatos. Entonces, la fisiopatología interviene en factores intrínsecos individuales relacionados con una respuesta biológica de cada organismo a la presión. Lo que les había mencionado, existen cambios en la piel del perro, del gato y del humano anciano que favorecen a las lesiones de presión, como cual menor fuerza de la unión de las células epidérmicas, retraso en su regeneración y lo que habíamos hablado, menor riesgo sanguíneo de la dermis, con el adelgazamiento de todas las capas de la piel y asimismo la pérdida de la elasticidad y colágeno de los tejidos que lo componen, ¿no? Siempre considerar que las úlceras por presión se presentan con mayor frecuencia en todas las situaciones en las que se establecen pérdidas de consideración importante, como los desequilibrios nitrogenados, ya sea en procesos diabéticos, hipoproteinemias por hipoalbuminemias, por una enteropatía perdedora de proteínas, por una hepatopatía perdedora de proteínas, por nefropatías o por alteraciones nutricionales o de anemia, o inclusive son las que van a generar este tipo de alteraciones, ¿no? El modelo que yo les hice mención como modelo de enfermedad en pacientes propiamente mencionados con alguna anomalía, pues puede ser esta, las enfermedades articulares o neurológicas que pueden determinar una situación postural y que da lugar a que la presión actúe en especial a la intensidad sobre las estructuras inmóviles o deformadas, ¿no? Otras situaciones como la deshidratación, infecciones, problemas metabólicos, edema, alteraciones sensoriales y edad avanzada también se relaciona con un riesgo incrementado a desarrollar la lesión por presión. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los factores extrínsecos como la presión ejercida sobre un tejido y que representa el motivo primordial para el desarrollo del trastorno ulceroso, Los factores ambientales como las superficies de apoyo inadecuadas. Eso es bien importante y relevante, doctores. Jamás vemos de este entorno donde está el perro, le vemos el callo y hasta el mismo propietario te dice, oiga, y esta bolita y esto, y sí es un callo. No, siempre debemos de evaluar la manera sistémica, dónde se ubica el perro, dónde se ubica el gato, qué está sucediendo. Factores iatrogénicos, ¿no? Como la excesiva prescripción de reposo,
o fármacos que tienen efectos hipnóticos o sedantes a dosis inconvenientes, factores sociales, como una red frágil de red de apoyo, sobre todo en el cuidado del perrigato anciano con limitaciones a su movilización. Y esto es muy importante y relevante. Si de por sí en humanos hay muchos ancianos que están solos en casa porque los hijos se van a trabajar o porque los hijos se desentienden y no tienen la capacidad económica para poder contratar un servicio de enfermería. Ahora imagínense en el caso de perros y gatos, ¿no? Cuando tienes ese servicio de perros y gatos, pues mínimo lo puedes hacer, pero es un poquito más complicado al final de cuentas, ¿no? También tener necesario, pues desgraciadamente la limitación del movimiento y sobre todo como de manera importante no estamos preparados para estos cambios de postura, ¿no? Y sobre todo el mantenimiento del anciano. Esto es muy relevante e importante, ¿no? Existe, al igual que en medicina de humanos, alteraciones químicas y a nivel biológico, como esa disfunción endotelial, al igual que la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica, las lesiones por presión van a compartir un mecanismo fisiopatológico del mismo mecanismo. Como hay una disfunción endotelial, es decir, la incapacidad del endotelio vascular o del lecho vascular para vasodilatarse ante un premio isquémico. Y esto se va a presentar muy a menudo como las enfermedades crónicas, como es diabetes, hipertensión, dislipidemias o en general alteraciones que tienen como sustrato o efecto al proceso ateroesclerótico. Es muy, muy importante, sobre todo porque realmente debemos de evaluar al paciente de manera sistémica, general, integrativo. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Tiene procesos sistémicos de cuál tipo? ¿Cuál es su estatus social? ¿Cómo está el aspecto social y cómo se desarrolla a nivel medioambiental en el sentido, yo lo hablo de manera estricta en este vínculo humano-animal, sobre todo para desencadenar que el paciente esté un poquito más abatido de lo normal, ¿no? Dentro de este desarrollo de las lesiones por presión, la presión es la fuerza que actúa de forma perpendicular a la piel como resultado de la fuerza de gravedad. Y la lesión se produce debido básicamente a la presión entre dos planos de tejido estructural, por lo general estructuras óseas prominentes y las superficies de apoyo. La presión capilar de los tejidos básicamente oscila entre los 16 y 32 milímetros de mercurio. Una presión superior a 17 ocluye el flujo sanguíneo capilar. Es por eso que nosotros nos acostamos básicamente en una superficie mucho más plana, en el sentido que sea mucho más cómodo. O sea, los perros los tenemos, pues por los que también yo creo que les encanta, ¿no? Es naturaleza. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿Por qué a los perros les encanta tanto estar en la cama? Pues esto es algo natural y obvio, ¿no? A cualquier humano le gusta estar en el piso, sobre todo por este tipo de superficies, ¿no? Precisamente porque están generando una oclusión del flujo sanguíneo hacia el tejido y va a provocar básicamente la baja oxigenación, una prolongada isquemia y sobre todo una necrosis en el tejido, ¿no? Las principales formas de lesión por lesiones por localización cuando hay pérdida de la masa muscular y todo eso puede ser en las zonas articulares, en la zona de prominencia ósea del trocánter mayor junto con la zona de el acetábulo hacia la zona de la pelvis, la rodilla, el hombro, el codo o los carpos, ¿no? Son de gran relevancia, ¿no? La clasificación de las lesiones por presión, hay de grados. De la de grado 1 se localizan en la epidermis y la dermis, pero no están destruidas, se localizan o se caracteriza por eritema, que no palidecen a la presión digital. Esto es muy importante. La de grado 2 existe pérdida parcial de las capas de la piel con compromiso de la epidermis, la dermis o ambas. La úlcera es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión
o una ámpula. Esto es muy importante que lo estemos ahí. Los propietarios son muy específicos. Si te dicen aquí hay una lesión, vamos a verla. A mí me han dicho, van conmigo para algún tipo de alteración y me dicen, doctor, aquí hay una verruguita o aquí hay una lesión. Siempre búsquenla, véanla y pregunten, y pueden generar una mayor atención y clasificar la herida. El grado 3 implica la pérdida de todas las capas de la piel con compromiso o necrosis de los tejidos subcutáneos. Se puede de alguna otra manera extender en profundidad, pero sin lesión de la fascia subyacente, ¿no? El grado 4, pérdida de tejido que incluye todas las capas de la piel con compromiso de necrosis de los tejidos subcutáneos muscular y óseo. Aquí hay algo bien importante. Una vez clasificándola, el abordaje va a ser importantísimo, doctores, sobre todo para que de ahí dependa el éxito y sobre todo la terapéutica. Y para eso, ¿no? La clasificación de las lesiones o de las heridas secundarias a una clasificación de acuerdo por una evolución clínica, ¿no? Hay una fase de eritema donde hay un enrejecimiento sobre la prominencia ósea. Esto indica que precisamente estamos hablando de los factores de la inflamación, la llegada de vasos sanguíneos con poca vasodilatación al límite de la tolerancia de la presión, y esto ya está en un punto clave de la ulceración, ¿no? El otro es el enrojecimiento persistente, donde desgraciadamente ya está en inicios de una necrosis de las estructuras, ¿no? La fase de la éscara, que donde pues de alguna otra manera ya casi la tenemos, ¿no? Hay una zona de isquemia, necrosis por parte del tejido comprendida entre la piel y el hueso, subyacente a lo que da lugar a la aparición de una placa oscura de aspecto seco, ¿no? Y esto, pues, de alguna otra manera es lo que vamos a ir limitando, ¿no? La fase de detersión o de limpieza, la úlcera se presenta como una oquedad profunda con la aparición de esfacelos necróticos y restos de fibrina en el fondo, ¿no? Con tejido recubierto de un exudado purulento, maloliente como consecuencia de los productos de invasión bacteriana y destrucción de tejidos. En muchas ocasiones el aspecto externo de la úlcera puede confundir, ya que presenta con un orificio externo pequeño, ya que va a dejar en el interior una notoria cavidad o saco ulceroso. Entonces esto es muy importante que lo sepan. Ojo, aquí es bien relevante e importante determinar que durante la aparición de estas lesiones debemos de ir evaluando la detección primaria de organismos o microorganismos que puedan estar latentes. En estas fases y en las anteriores podemos ir viendo la evolución en donde para poder tomar la decisión de un gran abordaje es desde un cultivo bacteriológico hasta un cultivo micológico. Y en este tipo de cultivos donde debemos de determinar qué tipo de antibióticos o qué tipo de antimicóticos debemos de ocupar, recordando que si son pacientes que en historial clínico tienen evidencia de historias de dermatopatías secundarias a endocrinopatías o primarias dadas por un proceso atópico o alimentario, son mucho más sensibles a una fase de desarrollo de infecciones, ¿no? Y la otra, no olvidar la fase de granulación en donde a partir de células epiteliales vasculares se comienza a producir un crecimiento de tejido de granulación que se presenta como una serie de mamelones rojos que se multiplican en toda la zona de la superficie de la ulceración. Y la fase de contracción a la recuperación, una vez formado el tejido de granulación, empieza la reparación espontánea con la proliferación del epitelio marginal de la úlcera, ¿no? Los bordes de la anomalía experimentan una progresiva contracción, lo que reduce paulatinamente el tamaño de la lesión.
La fase de cicatrización, una vez reparada la lesión, se encuentra cubierta por nuevo tejido y representa la etapa de curación de la lesión. ¿Cuál es el objetivo de la atención del paciente anciano con lesiones por presión? Considerar al paciente un ser integral, hacer un énfasis en las medidas de prevención, conseguir toda la participación posible del paciente, familiares, que en este caso no sean solo uno, los primarios, o que tengan una planificación de los tipos de cuidadores y la ejecución de los cuidados, ¿no? Aquí es bien importante señalar, y esto sí soy muy claro, que a todos nos debemos de dedicar el tiempo de enseñarles cómo debemos de realizar una limpieza, cómo debemos de enseñarles hasta incluso a medicarlos o inclusive hasta cargarlos o inclusive hasta rotarlos, ¿no? Esto es muy importante. Desarrollar guías de práctica clínica sobre úlceras por presión a nivel local, con la intervención de todas las formas de asistencia, configurar un marco de práctica asistencial sustentable en evidencias científicas, tomar evidencias basadas en la relación costo-beneficio, valorar constantemente la práctica asistencial e incorporar a los profesionales en las actividades de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención, no? Debe de inspeccionarse la piel, en particular en las primeras prominencias óseas o en sitios de apoyo. A mayor presión, realizar limpieza de la piel con agua y con jabón, sin fibras, y luego secarlas, lubricarlas para evitar la sequedad. Y después de ahí, evitar en lo posible la exposición de la piel a la orina, a las heces, a otro tipo de situaciones o secreciones en donde el paciente pueda repercutir, ¿no? Siempre muy importante y nada que nos haga demeritar es el movimiento y movilizar de forma pasiva al perro o al gato. Un viejo con enfermedad aguda y necesidad de hospitalización. Y esto es algo que no estamos preparados, ¿no? Hasta inclusive por la gran cantidad de trabajo, los pacientes hospitalizados que creen que los dejan abandonados, no saben las tendencias hacia dónde va este paciente, no saben si sale a orinar, si sale a defecar, no saben si el paciente esté acostumbrado a salir en pasto, en situaciones de calle o en su casa, ¿no? Todo esto debe de alentarse básicamente, ¿no? Mantener o mejorar el estado de nutrición del anciano también es muy importante. Hay que aliviar las presiones sobre los tejidos. Existen camas ortopédicas especiales muy viables que pueden apoyarnos y estarlos rotando, estar en gran medida evaluando las superficies de prominencias óseas y si existe alguna lesión, ¿por qué no cambiarlas, no? Estas superficies de apoyo en cuanto a la reducción, alivio de la presión de los tejidos, mayor superficie de apoyo, posibilidad de evaporar humedad, transmitir escaso calor al paciente, disminuir las fuerzas de cizallamiento, sencillez al mantenimiento y manipulación, posibilidad de que sean compatibles con los protocolos de control de infecciones, ¿no? O sea, no nada más es tenerlo así, sino que se tenga al menos una limpieza adecuada. Si el paciente está en una superficie donde se evita cizallamiento, pues al final de cuentas tratar de evitar que esto esté sucio, básicamente. ¿Cómo valoramos una lesión? Es preciso tomar en cuenta las consideraciones, ¿no? La localización, clasificación, profundidad de tejido lesionado, sus dimensiones, existencias de tunelización, excavaciones o trayectos fistulosos, estado de lesión perilesional, secreciones, dolor y el curso evolución de la lesión. Esto es básicamente, ¿no? Los cuidados que deben de tener es limpieza de la herida, desbridamiento, prevención y atención de las infecciones bacterianas y o micóticas agregadas y estimulación de la granulación y epitelización. Existen en el mercado muchos fármacos que nos ayudan básicamente y para esto se pintan solo los heridólogos, ¿no? Donde básicamente desde
el abordaje primario hasta líquidos que nos ayudan a fomentar un proceso de solución estéril para las heridas y no quitar los detritus celulares del lecho vascular que ya se está formando y sobre todo lo que mencionamos, ¿no? Ayudarle a que el paciente a través de algunas sustancias puedan favorecer la neoformación de tejido sobre ese lecho vascular. Ojo, y algo muy importante, la herida debe de clasificarse también si es húmeda, seca o es semihúmeda. Y para eso existen diferentes tipos de hidropolímeros que nos pueden apoyar básicamente a que mejore este tipo de secreciones. Y no olvidar ni mucho menos el dolor. El dolor es algo muy importante en donde debemos de recabar toda la información necesaria desde su valoración gerontogeriátrica integral, qué fármacos está tomando, cuál es el padecimiento que está llevando, si tiene este padecimiento controlado y si no, qué tipo de fármacos podemos mejorar en este tipo de pacientes. Yo siempre he mencionado que todos los pacientes pueden ofrecer una medicación siempre con una cautela, evaluando cada una de estas rutas de señalización de dolor y que no generen un efecto adverso. Y para esto es muy importante el conocimiento de estas rutas de señalización de dolor y sobre todo a través de los dermatomas o de las receptores de la piel que van a estar un poquito más irrigadas por cierto tipo de eh, rutas de señalización del dolor y que deben debatirse. Hoy en día, tanto de manera sistémica como de manera local, existen nuevas formas de abatimiento del dolor. Sobre todo, hasta el manejo de la ansiedad puede mejorar su condición. Además de esto, el manejo de los antibióticos y antimicóticos. En este tipo de sentidos, pues bueno, debemos de ver cómo tener en condiciones claras que durante nuestro abordaje debemos de realizar cultivos bacteriológicos y micológicos. ¿Cómo qué? Pues al final de cuentas he tenido en consideración en que el uso y el mal uso de los antibióticos ha generado gran resistencia. Una vez me tocó un paciente que tenía anomalías en infecciones de vías urinarias. Salió susceptible a un fármaco y este fármaco tenía la condición de generar muy buen abatimiento de la bacteria, pero una condición aberrante hacia el uso prolongado de órganos. Y esto, pues bueno, es un pro de beneficio y o también de una mal efecto que tuvo el fármaco, pero es una consideración del mismo propietario, ¿no? Considerar el uso de cultivos precisamente para reconocer qué tipo de antibióticos, teniendo en consideración los tipos de cada uno de los fármacos a utilizar y sobre todo con la experiencia del uso de este tipo de medicamentos, siempre y cuando yo se los hago en particular. He utilizado la mayor cantidad de fármacos a sus excepciones por especie, que de alguna otra manera teniendo en cautela el manejo integral del paciente, ¿no? Entonces, recordando el síndrome de fragilidad, es un síndrome clínico general en donde vamos a detectar precisamente a los pacientes, porque al final de cuentas nosotros debemos de ir determinando que es una homeostasis inestable, en donde esta homeostasis inestable y la consiguiente baja de reservas fisiológicas en diferentes órganos y sistemas va a incrementar el riesgo de disminución de la pérdida o de la funcionalidad, ¿no? Entonces, para esto debemos de determinar cómo está vulnerable o frágil, si ha perdido masa muscular y por qué repercuten las lesiones por depresión. ¿Ustedes qué creen? Al final de cuentas estamos en esto mediado por una situación
de una desregulación de vulnerabilidades. Entonces, al final de cuentas, hay que definir si el paciente está bien o mal en situación, ¿no? Una fragilidad puede estar abatida con una homeostasis inestables o una consiguiente baja de reservas fisiológicas en varios órganos y sistemas, el incremento de riesgo de la disminución o pérdida de la funcionalidad. Hay una confusión de términos de la parte de fragilidad, de frailty, se traduce como vulnerable, débil o que puede ser herido, a fragility, que es desgraciadamente que se rompe. Resiliencia o capacidad para volver a la forma original. Entonces no debemos llegar a la discapacidad con comorbilidad porque si no vamos a tener una fragilidad sostenida, ¿no? Esta vulnerabilidad da como resultado un peor pronóstico ante cualquier situación de salud, incluyendo discapacidad, dependencia, caídas y sobre todo hospitalizaciones y, por qué no, hasta la mortalidad, ¿no? Hay una gran prevalencia, no me voy a tener en esto, sobre todo porque es poco diagnosticado, ¿no? Y al final de cuentas, si la fragilidad es el resultado de envejecer, la resiliencia es una opción, ¿no? Entonces debemos de darle opciones al paciente a ser más resilientes en este tipo de sentidos, detectando este tipo de vulnerabilidades, como cuáles, bueno, pues al final de cuentas hay que ser resilientes y frágiles, pero en este tipo de sentidos, ¿cómo lo hacemos? Desde detectar una fragilidad primaria hasta una fragilidad secundaria, ¿no? En la contraparte debemos de determinar que exista una discapacidad disminuida, incapacidad funcional, una pérdida de la resistencia a la enfermedad y mayor riesgo de abatimiento funcional. Entonces, para esto debemos de ir mejorando este clasificador de fragilidad. No voy a meter mucho en esto. Lo que sí voy a darles a ustedes es esto. ¿Cuáles son los mecanismos que de alguna otra manera debemos de ir abatiendo? Pues básicamente es esto, ¿no? Estrategias nutricionales para evitar una mala formación de herida, teniendo en cuenta que un paciente viejo, hospitalizado y que no se mueve, debemos de ofrecer una estrategia nutricional. Todo lo que ya hemos visto con suplementación, vitaminas, minerales, complejo B. Y la otra, en contraparte, donde de alguna otra manera lleguemos a tener pérdida de condiciones corporales teniendo un cálculo de requerimientos energéticos. Además, estar teniendo con cautela las alteraciones que pueda llegar a tener cada paciente y las estrategias que pueda llegar a tener cada perro o gato de acuerdo a alguna enfermedad o estatus crónico. Y sobre todo, utilizar medidas complementarias como la acupuntura, el uso de acupuntura también. Para eso yo los mando con otro tipo de colegas y sobre todo en este tipo de colegas pues ofrecen la electroacupuntura o acupuntura para el manejo del dolor, promover la cicatrización y sobre todo también para facilitar el movimiento, ¿no? Bien importante también en este tipo de escenarios para evitar las lesiones por presión, el que tengan rangos de movimiento mejorados, se le haga fisioterapia, rehabilitación. Obviamente la hidroterapia solamente en heridas que estén cerradas ya, no en heridas abiertas, no húmedas, y esto para eso los expertise en fisioterapia y rehabilitación son los más indicados en realizar todo esto. Van a promover básicamente la prevención y la incapacidad de caminar se vuelva mejor para que mejore la capacidad funcional, ¿no? Entonces esto es importante y algo muy importante que sí debemos de tener es que el cliente que va a rehabilitación a fisioterapia es porque realmente espera un buen pronóstico y sobre todo pues que mejore clínicamente su paciente. Hay que ver cuáles son los beneficios, usos, desusos de todo este tipo de medicina complementaria, ¿no? Hay otro de los, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, siempre y necesariamente mantener a los dueños bien informados acerca de los cuidados de medicina
geriátrica paliativa y modificar nuestros modelos de atención, ¿no? Entender la causa del trastorno y sobre todo hay que modificarlos. En veterinaria necesitamos esto, modificarlos, sobre todo porque no entendemos a este tipo de pacientes, ser capaces y tener la capacitación, más capacitación y más capacitación. Lo más importante, el beneficio de las intervenciones precisamente va a ser que el paciente envejecido mejore clínicamente, la piel esté mejor y sobre todo evitemos la fragilidad. Entonces, pues yo les dejo aquí mis datos. Ojalá les haya gustado la plática del manejo de las lesiones por presión en pacientes envejecidos. Este es un panorama general. Obviamente intervienen muchos otros factores clínicos, fisiológicos, patológicos y de reconocimiento integrativo. Lo más importante en esto es que tengamos la oportunidad de trabajar en conjunto. De todas maneras, les dejo mi correo electrónico para que podamos estar comunicados y cualquier cosa sigo a sus órdenes, esperando todas y cada una de sus respuestas. Ojalá les haya agradado esta charla y esperando que tengan sus preguntas para podérselas responder. Y espero contar con su apoyo. Muchísimas gracias a todos y ojalá podamos seguir en contacto. Muchísimas gracias.